Hola chicos, vamos a resolver la pregunta número 1 del cuestionario 13. Tenemos la integral de un producto de funciones trigonométricas elevadas a un exponente par. Debemos recordar para resolver de forma eficiente esta integral algunas identidades trigonométricas, entre ellas la del seno del ángulo doble. Seno del doble de este ángulo es 2 veces seno del ángulo mitad, del que tenemos aquí, por coseno de la mitad también del ángulo que tenemos a la izquierda. Notemos que tenemos algo parecido acá, un seno y un coseno, ¿sí? Para poder llegar a algo parecido, vamos a hacer un ligero cambio en la integral. Vamos a multiplicarla por 4, ¿sí? Vamos a separar el coseno cuarto en un coseno cuadrado de 5x por un coseno cuadrado de 5x también. Y también vamos a dividir todo esto para 4, ¿sí? Si simplificamos el 4, nos quedamos nuevamente con la misma integral. Nada más es un número inteligente el que acabamos de introducir. Si agrupamos estos tres primeros términos, podríamos escribir eso como 2 seno de 5x coseno de 5x y todo eso elevado al cuadrado. Si elevamos al cuadrado cada uno, obtenemos lo que está ahí, multiplicado por coseno cuadrado de 5x de x. Y todo esto dividido para 4. Ahora bien, comparamos esta expresión con la de allá y es exactamente lo mismo. Así que podemos escribir la integral del seno del doble del ángulo que tenemos aquí, eso sería 10x, y lo elevamos al cuadrado. Y listo. Tenemos una expresión mucho más sencilla que la anterior, ¿sí? Miren, solamente dos cuadrados, ya no un cuadrado y una potencia cuarta. Un medio lo podemos sacar fuera de la integral y escribimos las identidades para seno cuadrado y coseno cuadrado. Para seno cuadrado, esto era 1 menos coseno del ángulo doble, que vendría a ser 20x, sobre 2. Luego, para el coseno cuadrado de 5x, esto es 1 más coseno de 10x sobre 2. ¿Sí? El ángulo que va aquí es el doble del que tenemos acá. Ahora multiplicamos 2 por 2, que es 4, y afuera nos quedaría un octavo. ¿Sí? Multiplicamos cada uno. Luego tenemos que hacer una multiplicación término a término de los números que nos quedaron. Esto es 1 por 1, 1, 1 por coseno, coseno de 10x, menos coseno por 1, coseno de 20x, y menos coseno de 20x por coseno de 10x. Listo. Ahora podemos tomar la integral de forma mucho más rápida. Hecho esto, vamos a separar esta integral en un conjunto de 4 integrales. La integral de 1 con respecto a x es simplemente x, ¿sí? Más la integral de coseno de 10x es seno de 10x sobre 10, ¿sí? La integral de coseno de 20x es menos seno de 20x sobre 20. Y finalmente tenemos esta integral de un producto de cosenos. Voy a escribirla primero en expresión integral y luego vamos a integrar adecuadamente. Recordemos que para tomar esa integral había que restar ángulos y sumar ángulos. Antes de ello, vamos a multiplicar un octavo por cada término. Tendríamos x dividido para 8 más seno de 10x sobre 80 menos seno de 20x dividido para 8 por 20, 160, menos la integral de este producto de cosenos. Eso es un medio de la integral del coseno de la resta 20x menos 10x es 10x sumado al coseno de la suma de los ángulos. Eso es 30x. Cerramos el corchete
y escribimos diferencial de x. Finalmente, tomamos la integral directa de ambas partes y nos queda lo siguiente. Esto no cambia. Nos queda aquí, dividido para 160, menos 1/2 de la integral del coseno. Eso era seno de 10x dividido para 10 con este 2, dividirá para 20, ¿sí? Luego, del coseno de 30x, esto es menos, ¿sí? Por el menos de acá, esto es seno de 30x dividido para 30 por 2, 60, y sumado a la constante de integración. Notemos además que aquí hay un factor común, sí, seno de 10x por seno de 10x. Podríamos tomar el factor común y sumar las fracciones 1 sobre 80 menos 1 sobre 20. Y el problema quedaría completamente resuelto. Seguimos con la resolución de integrales trigonométricas. Esta vez en la pregunta 2 tenemos el producto de un seno elevado a potencia impar por un coseno elevado a potencia par. Recordemos que si tenemos potencias impares, tenemos la obligación de separar la potencia impar en una par por otra función. Entonces me quedaría seno cuadrado de x por seno de x multiplicado por coseno cuarta de x. ¿Sí? Hecho esto, incluso podría reacomodar los términos y me quedaría lo siguiente. Seno cuadrado de x por coseno cuarta de x multiplicado por seno de x. ¿Sí? Esto me sirve para poder establecer el diferencial. Recordemos también que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, lo cual puedo reemplazarlo aquí, ¿no es cierto?, en cualquiera de estas dos funciones. La que me conviene para tener una integral de senos y cosenos es hacer el cambio aquí. Entonces despejamos seno cuadrado de x y eso es 1 menos coseno cuadrado de x. Sustituimos aquí y tenemos 1 menos coseno cuadrado de x por coseno cuarta de x multiplicado por seno de x. La integral tiene una combinación de senos y cosenos, por lo tanto podemos tomar como cambio de variable a u como coseno de x y derivándola, esto es menos seno de x. Cambiamos de signo esto y nos queda que menos el diferencial de u es seno de x, el cual lo tenemos ahí. ¿Sí? Hacemos la sustitución respectiva en coseno y el diferencial de u. Esto es 1 menos u cuadrado por u a la cuarta por menos el diferencial de u. ¿Sí? Lo he reemplazado ahí. Podemos multiplicar este signo menos por este término o sacarlo fuera de la integral. Conviene que lo multiplique dentro, ¿sí? Es decir, cambiarían de signo los términos y me quedaría u cuadrado menos 1 por u a la cuarta de u, ¿sí? Multiplicamos los términos del paréntesis por u a la cuarta y eso es la integral de u a la sexta menos u a la cuarta por el diferencial de u. Integramos cada término que tenemos ahí, eso es u a la séptima sobre 7 menos u a la quinta sobre 5 más una constante. Recordemos que la variable que hemos llamado u es coseno de x. La cambiamos y obtenemos coseno a la séptima de x sobre 7 menos coseno a la quinta de x sobre 5 más una constante de integración. Y finalmente hemos encontrado la solución. Vamos a desarrollar en este momento la pregunta 3 del cuestionario número 13. Tenemos la integral de un producto de funciones trigonométricas elevadas a un exponente par. Recordemos que el seno cuadrado se podía representar como una fracción. ¿De qué? De 1 menos el coseno del ángulo doble que tenemos acá, que vendría a ser 2x dividido para 2. Hemos sustituido así el seno cuadrado de x. Ahora vamos con el coseno cuadrado. Eso era 1 más
coseno cuadrado del ángulo doble que tenemos acá, que es x, su doble 2x, y dividido para 2 por el diferencial de x. Voy a poner paréntesis para poder hacer las respectivas multiplicaciones. En el denominador multiplica 2 y 2, eso es 4. Puede salir fuera de la integral como un cuarto, y nos queda la integral de 1 menos coseno de 2x por 1 más coseno de x, ¿sí? Voy a dejarlo escrito aquí. Esto es 1 más coseno de 2x de x. Si nos percatamos, ambos paréntesis tienen los mismos términos, solamente he cambiado los signos. Eso era una diferencia de cuadrados, ¿sí? Y la diferencia de cuadrados era simplemente el cuadrado del primer término, es decir, uno mismo, menos el cuadrado del segundo término. Eso es coseno cuadrado de 2x, ¿sí? Y esta es la expresión que vamos a integrar. De manera que de la primera integral nos quedaría x menos la integral de coseno cuadrado de 2x. Eso es 1 más coseno del ángulo doble, que vendría a ser 4x sobre 2. Cerramos la llave. Y hasta ahí tenemos que simplemente distribuir un cuarto para cada número. Eso es x sobre 4 menos un cuarto por un medio, eso es un octavo, de la integral de 1 más coseno de 4x diferencial de x. Notemos que aquí tenemos que escribir también un diferencial, ¿sí? No hay que olvidarlo. Luego, extraemos la integral de cada término y nos queda lo siguiente. X que divide para 4 de un octavo, vamos a poner una llave. La integral de 1 es x, más la integral de coseno de 4x es seno de 4x dividido para 4. Cerramos la llave y sumamos una constante. Ahora, nada más tenemos que multiplicar término a término el 1 octavo y tenemos lo siguiente. X sobre 4 menos x sobre 8 menos seno de 4x sobre 32 más c. Aquí tenemos en común las x, podemos sumar esas fracciones. El mínimo común múltiplo es 8, para 4 es a 2, nos queda 2x menos x, menos seno de 4x sobre 32 más c. Esto es igual a x que divide para 8 menos seno de 4x sobre 32 más la constante de integración. Y hemos resuelto el problema. Ahora tenemos la pregunta 4. ¿A qué es igual la expresión coseno de 2x? Es conocido que el coseno del ángulo doble de algún número es simplemente coseno cuadrado del ángulo mitad de esto menos seno cuadrado de la mitad también del ángulo propuesto. Luego, debemos también recordar de la identidad trigonométrica seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, que eso era igual a 1. Si sustituimos el coseno que aparece aquí por el despeje de la expresión de acá, eso equivale a decir que coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado de x. Sustituimos esto aquí y obtenemos una nueva identidad. Entonces colocamos 1 menos seno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y finalmente nos queda que esto es 1 menos 2 seno cuadrado de x. Continuamos ahora con la pregunta número 5 del cuestionario 13. Tenemos la integral de un producto de dos funciones trigonométricas diferentes, seno y coseno, cuyos ángulos también son diferentes. Eso nos permite usar una identidad trigonométrica, que podemos escribirla para ángulos cualquiera. Por ejemplo, el seno de A por coseno de B es igual a un medio de el seno de la suma de ambos ángulos, es decir, A más B, más seno de la resta de ambos ángulos, ¿sí?
Si escribimos para cada ángulo dado, tendríamos lo siguiente. Eso sería la integral de 1/2 de seno de la suma de ambos ángulos, 7x más 4x es 11x más seno de la resta de ambos ángulos, 7x menos 4x es 3x, y esto por el diferencial de x. 1/2 puede salir fuera de la integral y nos quedamos simplemente con seno de 11x que suma a seno de 3x. Repartimos la integral para cada término o la tomamos también directamente y nos quedamos con lo siguiente. La integral de seno de 11x de x más la integral de seno de 3x de x y cerramos la llave. Ahora bien, la primera integral del seno es menos coseno. Esto es menos coseno de 11x dividido para la derivada del ángulo interno, que es 11. Más la derivada, mejor dicho, la integral del seno es menos coseno del ángulo dado dividido para la derivada del ángulo interno. Cerramos las llaves y añadimos una constante de integración. Aquí esta expresión, más por menos es menos, y también tenemos que multiplicarla por 1/2. Esto viene a ser menos coseno de 11x dividido para 22. Multiplicamos por 1/2 también la segunda expresión, y eso es menos coseno de 3x sobre 6, sumado a la constante de integración. De esa manera hemos resuelto ya el problema. So